Entonces, la ayudantía número 8. ¿Quedaron muy perdidos ayer o no? Después de rapidez de cambio y aceleración en gráficos. Sí. Bueno, hoy vamos a seguir repasando un poco más lo que es entonces rapidez de cambio, gráficos de rapidez de cambio versus tiempo. Ok. Y bueno, ayer alcanzamos a ver un poquito, ¿cierto? Vimos un gráfico de una cantidad física variando en función del tiempo. Ok. Y después vimos un gráfico de rapidez de cambio de una cantidad física variando en función del tiempo, que es más o menos como el gráfico, uno de los gráficos que tenemos acá. ¿Ya? Ayer no alcanzamos a hacer el último inciso de la segunda pregunta, y hacía referencia esa pregunta a la interpretación física que tiene el área bajo la curva de un gráfico entonces de rapidez de cambio versus tiempo. ¿Ok? Pero para los que vieron la resolución, ya la subí. Ahí yo escribí, bueno, un poco la explicación, y me imagino que igual lo vieron en el campus. El área bajo la curva, bueno, vamos a ver primero qué es el área bajo la curva. Entonces, ¿cómo puedo rayar acá? Acá. Entonces, si tenemos un gráfico cualquiera, como el que estamos acostumbrados a ver así, y tenemos una función cualquiera con cualquier forma, el área bajo la curva le llamamos entonces a toda el área que está comprendida entre dos puntos. ¿Ok? Acá tiramos dos rectas, y es toda el área que está entonces entre el eje X y la función que estamos considerando. Este sería entonces el área bajo la curva. Esta es la función, entonces le vamos a llamar f de x. El área bajo la curva de la función f de x entre x0 y x1. A eso le llamamos área bajo la curva. ¿Ok? Y no necesariamente tiene que ser un gráfico de una cantidad física versus tiempo, o de la rapidez de cambio versus tiempo. Puede ser cualquier gráfico. Esa función f de x puede ser cualquier función. ¿Ok? Esta es solamente la definición matemática de lo que entendemos por área bajo la curva. ¿Todos entienden entonces lo que es el área bajo la curva? ¿Sí? Sí, profe. Súper, ¿ya? Ahora, en una curva f de x como la que dibujé yo ahí, calcular esa área no es trivial, ¿ya? No es tan fácil, porque no es un, ¿cómo se dice? Como un elemento geométrico, digamos, que nosotros sepamos la fórmula para calcular esa área, ¿ya? Porque esa curva, digamos, tiene cualquier forma, y en realidad llegar y hacer el cálculo de esa área no es tan trivial. Después, cuando vean en matemáticas integrales, van a ver entonces cómo calcular el área bajo la curva para cualquier curva, independiente de la forma que tenga, ¿ok? Pero para el gráfico que tenemos acá, se hace un poco más fácil, porque el área bajo la curva, en este caso, es una función por partes, ¿ya? Es una función que en realidad se llama función escalonada, ¿cierto? Y que toma valores constantes en ciertos intervalos. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el área bajo la curva de esa función, de la rapidez de cambio en función del tiempo, en el intervalo, por ejemplo, entre 1 a 2, lo que tengo que hacer es calcular entonces el área de este rectángulo que se forma acá. Y de ese elemento geométrico, de esa forma geométrica, sí sé la fórmula, sí sé cómo calcularlo. Es, en este caso, la base por la altura. 2 menos 1, 1 por 20, ¿ya? Entonces, en este caso, calcular el área bajo la curva de esta función en intervalos definidos es más o menos sencillo, ¿ya? Porque se ajusta a elementos geométricos que ya conocemos y sabemos calcular las áreas, ¿ok?
Es mucho más trivial que el ejemplo que di en un comienzo, que es la definición general. ¿Ok? Y el área bajo la curva de un gráfico de rapidez de cambio versus tiempo. ¿Alguien sabe lo que representa? ¿Alguien vio el solucionario que subí ayer de la última pregunta? No, pero creo que es delta I lo que representa, si no me equivoco. ¿Es delta qué? Delta I en un gráfico, o sea, en una ecuación de la recta. Ya, pero ¿qué I? En este caso mi I es la rapidez de cambio, ¿ya? ¿La rapidez de cambio de quién? Es la rapidez de cambio de La unidad de medida que... Exacto, de la cantidad física que estamos midiendo, de la cantidad medida, ¿ya? En este caso la cantidad medida es el precio del litro de benzina, ¿ok? Entonces, cuando calculamos el área bajo la curva de un gráfico de la rapidez de cambio de una cierta cantidad, lo que estamos calculando es la variación en esa cantidad en ese intervalo, ¿ok? Lo vamos a escribir entonces en la pizarra, ¿ok? Y vamos a responder entonces esta pregunta: ¿qué interpretación física tiene el área debajo de la curva en un gráfico de rapidez versus tiempo? Ya lo que acabamos de preguntar lo vamos a escribir en palabras ahora en la pizarra. Entonces, ok. Entonces, la pregunta es, la ayuntía dice 3.4, bueno, sabemos que la ayuntía 8 dice, ¿qué interpretación física tiene el área debajo de la curva en un gráfico de rapidez versus tiempo? ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva en un gráfico de rapidez nos referimos a rapidez de cambio, es lo mismo, rapidez de cambio versus tiempo, representa la variación de la cantidad medida en dicho intervalo. ¿Ok? La variación de la cantidad medida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si, bueno, es que en realidad lo vamos a ver ahora cuando hagamos el ejercicio, ¿ya? Muchos quizás no lo van a entender, ¿ya? Me avisan si es que no lo van entendiendo, lo puedo repetir, yo creo que lo podemos repetir hasta máximo 1 o 2 veces para que tratemos de hacer todos los ejercicios hoy, ¿ya? Si siguen con dudas después de esto, que es muy probable que ocurra, traten de ver de nuevo la ayudantía, ¿ok? Traten de hacer el ejercicio ustedes solos y convencerse de que es así, ¿ok? Ya, entonces dice, ejercicio 1. En la figura se muestra la rapidez media de cambio del precio del litro de benzina para los intervalos de cada un mes, ¿cierto? Indicados, ¿ya? Y como le he adelantado, me imagino que ustedes están familiarizados con esto. Este es un gráfico o una función, digamos,
definida por tramos o por intervalos, ¿ok? Déjenme enviarme el gráfico. Para todos, sí. Ok. Ok, entonces este es el gráfico. Listo. Y después dice, a partir del gráfico, entonces, ¿en cuánto aumentó el precio de la benzina entre t igual 0 y t igual 3 meses, ¿cierto? Y lo que aumente o lo que disminuya el precio de la benzina, esa variación en el precio la podemos calcular entonces calculando el área bajo la curva del gráfico de rapidez de cambio versus tiempo, ¿ya? Porque eso es lo que representa el área bajo la curva de un gráfico de rapidez de cambio versus tiempo. Representa la variación, ¿ok?, de una cierta cantidad física en el cierto periodo de tiempo que estamos considerando. Entonces nos piden calcular la variación o en cuánto aumentó, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que la cantidad aumentó, el precio de la benzina aumentó y no disminuyó? Lo vimos ayer. ¿Se acuerdan? Cuando una cantidad aumenta, exactamente. Cuando una cantidad aumenta, lo podemos ver en la pendiente. Si la cantidad aumenta, la pendiente es positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿ya? Si la pendiente es positiva, significa que todas las rapideces de cambio son positivas. Y fíjense acá, todas las rapideces de cambio que tenemos son positivas. Entre 0 y 1 mes, la rapidez de cambio vale 10 más 10. Entre 1 y 2 meses, la rapidez de cambio vale 20. Y entre 2 y 3 meses, la rapidez de cambio vale 30. Significa que en realidad en todo ese tiempo, la cantidad, el precio de la benzina está aumentando. Porque todos los valores de las rapideces de cambio son positivas. Esteban pregunta, profe, pero esto solo ocurre en pendiente por sobre el eje. ¿A qué se refiere con sobre qué eje? El eje X, el 0, dice usted. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué fue la confusión? Bueno, vamos a seguir avanzando. De ahí, si tenemos más dudas, digamos, lo vamos a ir resolviendo. En el gráfico. Claro, es que ayer vimos dos gráficos. ¿ya? Yo entiendo que uno se enreda cuando tenemos primero un gráfico de la cantidad versus tiempo y después tenemos otro gráfico de la rapidez de cambio de una cantidad versus tiempo. ¿Ok? Pero lo que sí entendimos ayer es que cuando una cantidad física está aumentando, ¿ok?, las pendientes que representan las rapideces de cambio instantánea en los puntos son positivas, ¿ya? En este caso, como el gráfico de rapidez de cambio tiene solamente valores positivos en todos los intervalos, significa que la cantidad, en este caso el precio de la benzina, está en todo momento aumentando, ¿ya? ¿Ok? Eso significa. Ok, entonces, ¿en cuánto aumentó el precio de la benzina entre 0 y 3? Tenemos que calcular entonces la variación del precio de la benzina entre 0 y 3, y eso es equivalente a calcular el área bajo la curva entre 0 y 3. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva entre 0 y 3 es algo así. No sé si esto va a funcionar. No funciona.
Es el área de esa figura, ¿ok? Que bueno, sí se ve como súper rara y todo, pero en realidad la podemos descomponer en 3 rectángulos, ¿cierto? Y calcular los 3 rectángulos por separado, después los sumamos y nos va a dar entonces el área completa de esta figura. Entonces lo que queremos calcular es esta área. ¿Ok? Entonces, para calcular esa área, vamos a tomar pero el intervalo entre 0 y 1, ahí se nos va a formar un cuadrado. Después el intervalo entre 1 y 2 va a ser un rectángulo y entre 2 y 3 otro rectángulo. ¿Okay? Entonces el aumento del precio de la bencina entre t igual 0 y t igual 3 meses equivale al área bajo la curva entre 0 y 3. Entonces vamos a escribir la variación del precio entonces entre 0 y 3. Vamos a escribir el área del primer cuadrado. Sería la base 1 menos 0, o sea, un mes, por el valor, la altura, que en este caso sería la rapidez de cambio en ese intervalo, sería 10 pesos por mes. Más el intervalo entre 1 y 2, ¿ya? Sería 2 menos 1, un mes, que es la base del rectángulo, por la altura, que es 20 pesos por mes. Y más el intervalo de 2 a 3 sería 2, o sea, 3 menos 2, perdón, un mes, que es la base, por la altura, que vale 30 pesos por mes. ¿Ya? En todos estos casos se me simplifica la unidad mes, y todo esto me debería quedar en pesos, ¿ok? Entonces, la primera multiplicación me queda 1 por 10, 10 pesos. La segunda multiplicación, 1 por 20, 20 pesos. Y la tercera sería 1 por 30, 30 pesos. Y 10 más 20 más 30 serían 60 pesos. Entonces, la respuesta es la bencina, el precio de la bencina en realidad. El precio de la bencina aumentó en 60 pesos entre t igual 0 y t igual 3 meses. Ok, entonces a partir del gráfico de rapidez de cambio versus tiempo,
podemos inferir, o podemos calcular, en realidad no ni siquiera inferir, que el precio de la benzina desde 0 a 3 meses aumentó en 60 pesos. Y eso lo hicimos calculando el área bajo la curva, entonces, de ese gráfico. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué se consideraría, porque de lo que yo entiendo ahí se consideraría que en T0 no hay como un valor, y según el gráfico es como de 0 a un mes, que es 10. ¿Por qué no se le restaría 10? Porque ese no es el valor de la benzina en 0. Ese es la rapidez de cambio en 0. ¿Ya? Un gráfico, por ejemplo, Sí, ya. del precio de la benzina en función del tiempo podría ser, bueno, si esto tiene pendiente 10, podría ser algo así. 10 y después de un mes alcanza 20, por ejemplo. Este podría ser un gráfico del precio de la benzina, por ejemplo, en función del tiempo, ¿ya? Podría Sí. partir, por ejemplo, la benzina con un precio 10, ¿ok? Y después de un mes, Sí. ¿cuánto aumenta el precio? En 10. En 10, ¿ya? Aumenta en 10 y por lo tanto el precio final es 20, pero también podría partir acá abajo, da lo mismo, ¿ya? Claro. Porque recuerden que lo que representa la rapidez de cambio es la pendiente, y en este caso lo único que está diciendo es que entre 0 y 1 el comportamiento de subida del precio es lineal, pero podría partir en cualquier punto y tener en todos esos puntos la misma pendiente. Ya, ¿Ok? o sea que no se considera que en 0 hay como un valor inicial. O sea, en 0 hay un valor inicial, pero no lo conocemos. ¿Ok? Claro, y por eso no se usa para el cálculo, y por eso no se resta. No se usa para el cálculo, es que no me están preguntando cuánto es el precio final de la benzina después al tercer mes, me está preguntando cuánto aumentó, ¿ya? Entonces podría haber partido en 30 Ya, y terminar ya. en 90, o podría haber partido en 20 y terminar en 80. No sabemos en cuánto partió, Ya. ¿ya? Eso es otra variable, digamos, que por lo general los enunciados la dan cuando me piden calcular el precio final de la benzina. Pero en este caso, Ya. me preguntan solamente en cuánto varió, cuánto aumentó. Y eso lo puedo sí extraer de este gráfico, ¿ok? Sin ningún problema. ¿Ya? Profe, Sí, una muchas gracias. pregunta, Dígame. pero que el precio de la benzina haya aumentado no significa que sea exactamente el precio que existe en ese intervalo, no sé cómo explicarlo muy bien. Eso, no sé si me entendió. Creo que sí lo entiendo. O sea, creo que ustedes se están confundiendo mucho con el tema de cuánto es el precio inicial y final y cuánto es lo que varió, ¿ya? En este caso, por ejemplo, como yo les daba el ejemplo anterior, si yo tengo el gráfico de arriba, el gráfico que estamos analizando, yo solamente puedo saber en cuánto aumentó la benzina en un mes. En este caso puedo saber que aumentó en un mes, en el primer intervalo, aumentó en 10 pesos. ¿Ok? Porque ese es el área bajo la curva, eso es lo que varió. Pero el precio de la benzina podría haber sido 0 y en un mes aumentó de 0 a 10 y efectivamente la variación fue de 10 pesos, o podría haber partido en 10 pesos y haber terminado en 20 pesos y la variación también fue 10. ¿Ya? Ese dato yo no lo conozco, no me lo han dicho. No me han dicho dónde partió y por lo tanto no puedo saber en cuánto terminó el precio de la benzina. Lo que sí puedo saber es en cuánto aumentó, cuánto yo le estoy sumando al precio inicial que no conozco. ¿Ok? Y en todos estos casos, da lo mismo donde yo parta, en todos estos casos le estoy aumentando en 10 pesos el precio de la benzina, y todas esas curvas, esas tres curvas que están ahí, a pesar de que parten y terminan en puntos distintos, todas tienen la misma rapidez de cambio, todos aumentaron en 10 pesos en un mes. Todas tienen la misma pendiente, la rapidez de cambio de esas curvas, de esas rectas, si querés.
¿Ok? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, solamente del área bajo la curva de un gráfico de rapidez de cambio versus tiempo, lo que podemos extraer es solamente la variación de una cantidad, cuánto aumentó o cuánto disminuyó una cantidad en ese intervalo. Pero no podemos saber cuánto era el valor inicial o cuánto era el valor final de la cantidad en ese intervalo. ¿Ya? Súper. Vamos a la B. Dice... ¿en cuánto aumentó el precio de la benzina entre t igual 0 y t igual 6 meses? O sea, básicamente me piden calcular el área bajo la curva de todo el gráfico, ¿ya? Porque estamos asumiendo que acá está t igual 6. ¿Ok? Ya calculamos la variación de 0 a 3, que esa área no está cambiando, ya la calculamos, vale 60 pesos. Entonces vamos a calcular el área restante para calcular entonces cuánto es la variación total entre, esto es peso, entre t igual 0 y t igual 6. Entonces va a ser los 60 pesos que ya calculamos, más todo esto que está acá. Oh, me quedó horrible. Y tenemos lo mismo, tenemos 3 rectangulitos más. El primero rectángulo va de 3 a 4, entonces la base ya sabemos que vale en todos los casos un mes por la altura de ese rectángulo, que es 25 pesos por mes. Después le sumamos el rectángulo siguiente, que también es, la base es un mes, por la altura, que vale 15 pesos por mes. Luego tenemos el último rectángulo, que es base un mes por 5 pesos por mes. Se me van entonces las unidades mes en todos lados y me queda todo en pesos. Entonces la suma final sería 60 pesos más 25 pesos más 15 pesos más 5 pesos. Y eso me da 85, 100, 105, ¿no? $105 pesos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, no nos enredemos más, ¿ok? Este gráfico no representa la variación de la cantidad en el tiempo, representa la rapidez de cambio de una cantidad en el tiempo. Y el área bajo la curva de un gráfico de rapidez versus tiempo representa siempre la variación de la cantidad en el intervalo que estamos calculando al área bajo la curva. ¿Ok? No podemos saber cuánto era el valor inicial o final hasta que no veamos el gráfico, digamos, de la variación de la cantidad en el tiempo, propiamente tal, o a menos que el enunciado nos dé el dato inicial o final. Por ejemplo, como en la parte C, me parece que ahora vamos a hacer algo parecido. Ya, la C dice si en T igual cuarto mes, el precio de la benzina era de 775 pesos, ¿cuánto era el precio en T igual 3 y cuánto en T igual 6? Ok.
Entonces, en T igual el precio de la benzina en T igual cuarto mes es, ¿cuánto dijimos? 775 pesos. ¿Cuánto era el precio en T igual 3? ¿Cómo podemos saber eso? Restándole 25. Restando la 25, perfecto. Si lo queremos escribir matemáticamente un poquito más bonito, lo que podríamos escribir es que la variación del precio de la benzina, en este caso, entre 3 y 4, que son los 2 meses que estamos comparando, 4 lo conocemos y 3 el que queremos calcular, eso equivale entonces a el precio entonces en T igual 4 menos el precio en T igual 3. Y esto gráficamente equivale al área bajo la curva en el intervalo 3 a 4, que es el área del rectángulo que se forma ahí entre 3 y 4, y eso vale 1 por 25, ¿ya? Por eso su compañera, como bien dijo, la variación del precio entre el tercer y el cuarto mes equivale a 25 pesos. Y de esto tenemos uno de los datos, tenemos el valor del precio de la benzina en T igual 4, que vale 775 pesos. Y acá me queda entonces lo que quiero calcular. El precio en T igual 3. Paso entonces el precio de la benzina en T igual 3 a la derecha y el 25 hacia la izquierda. Y me va a quedar algo así. El precio de la benzina en el tercer mes es igual a 775 más 25, menos 25, perdón. Menos 25 pesos. Y esto es 750 pesos, ¿o no? ¿Está claro? Sí, profe. Súper. Súper, súper. Entonces, vamos al... y hay que calcular cuánto vale también el precio de la benzina en T igual 6, ¿ok? Hay que ser exactamente lo mismo. El precio... en T igual 6. Y tengo exactamente lo mismo. Tengo que la variación entonces entre 4 y 6, entre el cuarto y el sexto mes, debería ser entonces el precio de la benzina en el sexto mes, menos el precio de la benzina en el cuarto mes, que la conozco, es igual al área bajo la curva entre 4 y 6, ¿ok? Eso es la suma de dos rectangulitos, que es, bueno, 1 por 15 más 1 por 5. Eso es 1 por 15 más 1 por 5, 20.
Esa es la variación de peso del precio de la benzina entre 4 y 6, gráficamente hablando. Ok, el precio en T igual 6 es el que no conozco, el que estoy buscando. Y este precio lo conozco en T igual 4, vale 775 pesos. Igual a 20 y paso el 775 sumando hacia el otro lado, entonces me va a quedar que el precio de la benzina en T igual 6 es igual a 775 más 20 pesos. Así que el precio de la benzina en T igual 6 debería ser 795. ¿Sí? Ok. ¿Cómo calcular los 20? Ok. 20 es la variación del precio de la benzina entre el cuarto y el sexto mes. ¿Ok? Y en general lo puedo calcular como el precio de la benzina en el sexto mes. A ver, ¿dónde está el puntero? Como el precio de la benzina en el sexto mes menos el precio de la benzina del cuarto mes. Y eso equivale a la variación del precio de la benzina, que también lo puedo calcular gráficamente acá, como el área bajo la curva entre 4 y 6. O sea, es la suma de estos rectángulos. Es este rectángulo de acá, ¿cierto? Más este rectángulo de acá. Y el primer rectángulo entre 4 y 5 tiene base 1 mes y altura 15. Y el segundo rectángulo tiene base también 1 y altura 5. ¿Ok? Y Esteban pregunta, ¿por qué resté al principio de T6 y T4? ¿Qué cosa resté? Usted dice, ¿esta resta? Profe, Sí, dígame. la resta esa, ¿por qué al principio resta menos 25 y en el segundo le suma el 20? ¿Qué sacó? Eso no entendí. Usted dice, ¿por qué estoy restando acá y por qué estoy sumando acá? Sí, Es por el orden. La variación de una cantidad siempre es la cantidad final menos la inicial. Entonces, si quiero saber la variación entre el tercer y cuarto mes, tengo que al cuarto mes restarle el tercero. Lo mismo pasa acá abajo. Si quiero saber la variación entre el cuarto y el sexto mes, tengo que poner primero el precio final en T igual 6 y el precio inicial menos T igual 4. ¿Ok? Eso hace, ese orden está haciendo que en este caso el precio en T igual 4 me quede al principio, ya me quede positivo, y en la segunda expresión me quede, digamos, al final restando. Y el T igual 4 son el dato inicial que conozco, el dato inicial que me da el enunciado, y los otros datos, en este caso el T igual 3, el que quiero calcular acá, por eso tengo que pasarlo al otro lado para que me quede positivo. Y en este caso, el que quiero calcular es T igual 6, ya está positivo, por eso el T igual 4 lo paso al otro lado sumando. Solamente por ese orden en el que planteé, digamos, la ecuación, hace que en un lado me quede restando y en el otro lado me quede sumando. Pero la definición de la variación de una cantidad siempre representa el valor final menos el valor inicial. ¿Se entiende? sí, profe, gracias. Ya. Ok. Entonces, vamos al segundo ejemplo.
Voy a mandar la imagen. Mm. Ok. Ya, el ejercicio número 2 dice, en el gráfico adjunto se representa la rapidez media de cambio, ojo, no es instantánea, es rapidez media, V sub H, del nivel de agua en un estanque para los intervalos de 10 minutos indicados. ¿Ok? Exactamente lo mismo que tuvimos anteriormente, con la única diferencia que en este caso tenemos valores de la rapidez media, valores negativos, ¿ya? También, y tenemos valores negativos y positivos. Dice, ¿en cuáles intervalos de tiempo aumentó el nivel de agua y en cuáles disminuyó? Esto es más o menos aplicar la definición nomás, ¿ok? Ya hemos hablado de esto, puede que todavía no lo entiendan o no se convencen completamente. Perdón, Lucas, ya sí, lo envío al tiro. Puede que todavía no terminen de entender esto completamente, van a tener que quizás hacer varios ejercicios con distintos gráficos de la variación de una cantidad y de la rapidez de cambio versus tiempo de una cantidad para poder llegar a entender esto completamente. Pero insisto, no se desesperen, traten de ver la ayudantía de nuevo, traten de hacerla ustedes y tratar de ir un poquito como empapándose de esto, ¿ya? Porque a veces da lo mismo si yo lo repito 10 veces, digamos, si usted no lo entiende así como de adentro, no importa cuántas veces lo diga, ¿ok? Entonces tiene que sentarse un ratito y hasta que realmente como que sienta que lo entendió, ¿ok? ¿Dónde está la ayudantía 8? Acá está. Ahí lo envié a Lucas, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos al principio de la ayudantía? ¿Qué representa, en este caso, rapideces de cambio positivas? Representa que la cantidad está aumentando, exactamente. Aumentando. Perfecto, ¿ya? Entonces, los intervalos de tiempo donde la cantidad medida, en este caso el nivel del agua, está aumentando, es el intervalo entre 10 y 40 minutos. Son todos los intervalos, digamos, o las rapideces de cambio que son positivas, ¿ok? Entonces, el nivel del agua está aumentando entre 10 a 40 minutos. Podríamos calcular en cuánto aumentó, cuánto fue la variación de agua en ese tiempo, porque podemos calcular el área bajo la curva. Lo que no podemos decir es cuánto era el nivel de agua inicial y cuánto era el nivel de agua final en ese intervalo, porque no sabemos esa información, pero sí podemos saber en cuánto aumentó. Y podemos saber que aumentó porque la rapidez de cambio en ese intervalo entre 10 y 40 son todas rapideces de cambio positivas. ¿Ok? Y preguntan ahora entonces en cuáles disminuyó el nivel del agua. Cuando una cantidad medida disminuye, lo podemos ver en la rapidez de cambio como valores negativos de la rapidez de cambio, que en este caso sería entre 0 y 10 minutos y entre 40 y 50 minutos. Entonces, el nivel del agua está disminuyendo
entre entre 0 y 10 minutos y entre 40 y 50 minutos. ¿Ok? 40 y 50, sí, está bien. A Montserrat dice, pero no tiene que ver con la pendiente. Montserrat, sí, tiene que ver con la pendiente, pero tiene que ver con la pendiente. Estos valores que están acá graficados son las pendientes del gráfico altura versus tiempo. Este no es el gráfico de altura versus tiempo, es el gráfico de la rapidez de cambio de la altura versus tiempo. ¿Ok? Entonces, estos valores ya representan la pendiente del gráfico que sí muestra cómo varía realmente la altura en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, que acá, que en esta parte disminuya, relativamente está disminuyendo la rapidez de cambio, lo que significa es que el estanque se está llenando más lento nomás, pero se sigue aumentando el nivel del agua, porque el valor de la rapidez de cambio sigue siendo positivo, por lo tanto, la altura del estanque sigue aumentando, pero está aumentando más lento que en el intervalo de 10 a 20. Pero sigue aumentando. ¿Ok? Eso es lo que significa, ¿ya? Por eso, voy a tratar, no, bueno, es que ya después tenemos que pasar a otra unidad, ¿ok? Pero lo ideal sería haber visto quizás un solo problema, yo no hice todo ejercicio por si acaso, pero un solo problema en el cual viéramos al tiro dos gráficos que están relacionados. El cambio de una cantidad en el tiempo versus después la rapidez de cambio de esa misma cantidad. Sería mucho más simple verlo así, pero ya no lo hicimos. Pregunta entonces mientras los valores no sean negativos, significa que siempre aumenta, exacto, ¿ya? Si la rapidez de cambio, en este caso, esto es lo que está graficado, no es la altura versus tiempo, es la rapidez de cambio versus tiempo. Si la rapidez de cambio versus tiempo es positiva, en este caso en el intervalo de 10 a 40 son todos valores positivos, significa que la altura del estanque, la cantidad física medida, está aumentando en todo ese tiempo, porque los valores son positivos. ¿Ok? Y cuando, en este caso, la rapidez de cambio es negativa, como entre 0, 10 y 40 y 50, en esos intervalos de tiempo, la cantidad física, en este caso la altura, está disminuyendo. No significa que la altura tenga valores negativos, significa que la altura está disminuyendo. ¿Ok? Súper. Vamos a ver entonces. La B dice... Si en T igual 40 minutos, el nivel del agua en el estanque es 2,3 metros, calcula el nivel del agua en el estanque en el instante cero. ¿Ok? Entonces, tengo que la variación, en este caso del, ¿cómo le llamamos el nivel del agua? Le vamos a llamar H. Ojo, lo voy a poner acá arriba mejor. H es el nivel del agua en metros, ¿ok? En la altura. Entonces, delta H va a ser, en este caso, la altura en T igual 40 menos la altura en T igual 0. Esa es la variación de altura entre el tiempo igual 0 y el tiempo igual 40 minutos, ¿ya? Y, ojo, la variación de una cantidad siempre es el valor final de esa cantidad menos el valor inicial. ¿Ok?
Y eso va a ser igual entonces al área bajo la curva entre 0 y 4. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Tenemos que considerar todos los rectangulitos entonces que están entre 0 y 40. Que vendría siendo eso que está ahí. ¿Por qué los separé? Uno es positivo y el otro es negativo. Exacto, ¿ya? Bueno, en la práctica ya no tenemos algo así como áreas negativas, ¿cierto? Pero en este caso, el hecho de que esta área me va a dar entre comillas negativa, significa que en ese caso la variación es una disminución. O sea, tenemos que restarle a un valor inicial un valor final, ¿ok? Entonces, vamos a escribir la suma de todas esas áreas, ¿ya? La primera área bajo la curva es la base, que son 10 minutos, por la altura, en este caso una altura negativa que vale menos 0,03 metros por minuto. ¿Ok? Después le sumamos el otro rectángulo, al que sigue de 10 a 20, sería de nuevo base 10 minutos, por altura 0,04 metros partido por minuto. Después le sumamos el siguiente rectángulo, de 20 a 30 serían también 10 minutos de base, por la altura que vale 0,02 metros por minuto. Y después le sumamos el último rectángulo, que también tiene 10 minutos de base, y tiene altura 0,01 metros por minuto. Ok, acá se me van todos los minutos y todo esto me debería quedar en metros, ya que esa cantidad de metros representa la variación en cada uno de los intervalos de 10 minutos. Entonces, el primero me queda 10 por menos 0,03, eso es menos 0,3 metros. El segundo me queda 10 por 0,04, es 0,4 metros. Tercero me queda 10 por 0,02, 0,2 metros. Y el último me queda 0,1 metros. Si sumo todo eso, me queda 0,1, 0,4. Esa es la variación total de la altura en el intervalo entonces entre 0 a 40, ¿ok? Pero yo conozco cuánto vale entonces el nivel del agua o la altura del agua en el instante t igual 40 vale 2,3 metros. O sea, conozco este dato. ¿Ok? Entonces lo voy a reemplazar. Voy a escribir 2,3 metros menos la altura en t igual 0 es igual a la variación total entonces, que es 0,4 metros. Y de acá puedo despejar la altura entonces en t igual 0 y me quedaría que vale 2,3 metros menos 0,4 metros. Y eso vale 1,9, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. Súper. Después, vamos a la C. Profe, creo que me Dígame. perdí. ¿Se perdió? Ok. Ujú.
Ok, pero le recomiendo que después vuelva a ver la ayudantía, ¿ya? O trate de hacer el ejercicio usted. Si no puede, trate de hacerlo, de verlo de nuevo, digamos, o al menos esta parte, porque no podemos volver atrás ahora, quedan 10 minutos y tenemos que tratar de terminar el ejercicio, ¿ok? Disculpe. Ok, dice entonces, la parte C, calcule la rapidez media entre t igual 0 y t igual 30 minutos y entre t igual 10 minutos y t igual 50 minutos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué representa la rapidez media? Ya hicimos La varios variación, cálculos. ¿no? La variación de una cantidad, ¿cierto? En un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Rapidez media, entonces, vamos a escribirlo, es entonces, ¿de qué cantidad estamos viendo ahora? De la altura, de h. ¿Ok? Entonces la rapidez media de la altura es el cambio de la altura partido delta t. ¿Ya? Ojo que todo esto es para un cierto intervalo. Entonces me piden primero entre 0 y 30 la rapidez media entre, ¿dónde le ponemos? Bueno, entre 0 y 30. Tengo que ver primero cuánto varió la altura en ese intervalo y dividirlo por, en este caso, 30 menos 0. ¿Ok? Entre 0 y 30, la variación de la altura es el área bajo la curva entre 0 y 30, que es más o menos el mismo cálculo que hicimos acá arriba, ¿ok? Pero sin considerar el último rectángulo, el rectángulo entre 30 y 40, ¿ok? Y esa variación es el delta H, entonces, delta H entre 0 y 30 va a ser igual al primer intervalo, dijimos que era menos 0,3, el segundo más 0,4, el tercero más 0,2. Todo esto está en metros. Esas son las áreas de los 3 rectangulitos que estamos considerando. Este y este, que son todas las áreas bajo la curva entre 0 y 30. ¿Ok? Y esto va dividido por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Es el tiempo final menos el inicial. Es 30 minutos menos 0, o sea, 30 minutos. Ah, y acá me pifié. Y esto vale menos 0,3, más 0,4, 0,1, más 0,2, 0,3. 0,3 metros partido 30 minutos. Y esto me queda, me parece, 3 partido en 10. Me queda como 0,01, ¿no? Metros partido por minuto. ¿Sí? Súper. Después, la variación o la rapidez media entre 10 y 50 es exactamente lo mismo. Me va a quedar rapidez media entonces
es la variación entre 10 y 50 de la altura, que eso lo puedo calcular a través del gráfico, como el área bajo la curva, dividido el delta t entre 10 y 50, que deberían ser 40 minutos. ¿Ok? Acá sumamos los rectángulos de 10 a 50. El primer rectángulo dijimos que valía 0,4. El segundo 0,2, el tercero 0,1 y me falta el último rectángulo acá, que es este que está acá. Ese rectángulo vale menos 0,03 por 10. ¿Están de acuerdo? Ah, esto no son pesos, son, sorry, son metros. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, esto acá en realidad está todo en metros. No lo debería poner, pero... Ok, entonces acá me queda abajo 50 menos 10, son 40 minutos, es el intervalo de tiempo entre esas dos cantidades. Y acá me debería quedar algo así como 0,4 más 0,2, 0,6 más 0,1, 0,7 menos 0,3, 0,4. 0,4 metros partido en 40 minutos. Y eso da de nuevo, ¿cuánto? 0,01 metro partido por minuto. Esa es la rapidez media entonces en el intervalo de 10 a 50 minutos. Ok, después la D. Hacemos hacer el extra que sería bueno. ¿Cómo sería el gráfico de la altura versus tiempo? Utiliza el dato calculado en B para la altura en t igual 0. ¿Ok? Y esto sí es interesante porque ahora sí, como conocemos uno de los datos y tenemos el gráfico de la rapidez media, podemos saber entonces cómo es el gráfico de altura versus tiempo. ¿Es en algún momento negativa? No, no creo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la altura inicial? Dijimos 1,9. Sería h en metros. Ya, ¿cuánto vale entonces la altura en t igual 0? 1,9. 1,9, ¿ya? Vamos, ¿cómo podemos hacer la escala? Porque las variaciones son súper pequeñas. A ver, esto podría ser quizás de 1 a 4 o de 1 a 3. Ya, hagámoslo de 1 a 3. Ok, entonces el primero vale 1,9. Acá está el 1,5. El 1,9 está aproximadamente como por acá. ¿Ok? Entonces nuestro primer punto está acá. Y después de 10 minutos,
¿Cuánto fue la variación después de 10 minutos? ¿0.4? Menos 0,3. Menos 0,3, exactamente. El que dijo usted, no sé quién habló antes, es la variación del intervalo de 10 a 20. Ese sí es 0,4 metros. Aumentó en ese intervalo de 10 a 20, 0,4. Pero en el primero, de 0 a 10, disminuyó 0,3 metros. ¿Ok? Entonces, si partió en 1,9 y disminuyó 0,3 metros, ¿en cuánto terminó después de 10 minutos? 1,6. 1,6, perfecto. O sea, terminó más o menos por acá. ¿Y cómo es la curva que está entre el punto 1 en la altura en t igual 0 y en t igual 10? ¿Qué forma tiene? ¿Decreciente? Decreciente, sí, pero ¿qué comportamiento? O sea, ¿qué forma tiene la curva que une esos dos puntos? La pregunta ¿es así, es así, es así, es así? ¿Cómo es? Lineal. Lineal. Es lineal, ¿ya? ¿Cómo puedo saber eso? Porque la rapidez de cambio, bueno, en realidad es la rapidez media, pero si fuera la rapidez instantánea, sería muy claro que esto es lineal, ¿ok? Entonces, esto debería ser algo así. Después, en t igual 1, perdón, entre t igual 10 y t igual 20, en ese caso aumentó en 0,4, ¿cierto? Y si partió en t igual 10 en 1,6 y aumentó 0,4, ¿en cuánto terminó? ¿En 20? ¿En t igual 20? Dos. En 2. 1,6 más 0,4 vale 2, ¿cierto? Después, en t igual 20 vale 2 y después aumentó ¿en cuánto? Aumentó en el área bajo la curva entre 20 y 30 que vale 0,2, ¿no? ¿No es 0,1? Ah, no sé, 20, o sea, 30 y 40. Sí, No sé, claro. aumentando. Sí, entre 20 y 30 aumentó 0,2 y si partimos en 2 sería 2 más 0,2, 2,2. O sea, estaría 2,5, está más o menos por acá. Es un poquito más arriba. Como por aquí. Ok. Después, de 30 a 40, la variación ahora sí fue de 0,1. Entonces, si estaba en 2,2, terminó en 2,3. ¿O no? Sí. Dos coma 2,3. Bueno, en realidad eso debería ser un poquito menos pronunciado, ¿ya? La pendiente de esa recta debería ser un poco menos inclinada que la anterior, ¿ya? Algo así. Y el último intervalo, el área bajo la curva es negativa, entonces la variación en ese caso es de menos 0,3. Y si partimos en 2,3 y le disminuimos 0,3, termina nuevamente en
2. Algo así. Ese es entonces el gráfico de la variación de la altura en función del tiempo. Y si se fijan, la altura es en todo momento positiva, ¿ya? Lo único que nos decía el otro gráfico, el de la rapidez de cambio, cuando las cantidades de rapidez de cambio eran negativas, lo que nos estaba diciendo era que en esos intervalos la altura estaba disminuyendo, pero no que la altura es negativa, que son los intervalos de 0 a 10 y de 40 a 50. Y en los otros intervalos la altura está aumentando, ¿ok? Pero la pregunta que tenía una de sus compañeras, no me acuerdo del nombre, ¿por qué en la rapidez de cambio, cuando la rapidez de cambio iba disminuyendo, pero seguía siendo positiva, por qué, digamos, podíamos entender que la cantidad, en este caso la altura, sigue aumentando, ¿ya? Lo podemos ver acá en el gráfico, en todo este intervalo, la altura está aumentando, la única diferencia es que entre 30 y 40, por ejemplo, aumenta más lento que entre 10 y 20. Eso es toda la diferencia, porque la pendiente es menor. ¿Se entiende? Bueno, traten de hacer el extra, que es hacer el mismo gráfico que acabamos de hacer, de la variación de la cantidad versus tiempo, para el ejercicio 1. ¿Ok? Les va a ayudar harto a entender entonces esta parte de la materia. ¿Ya? Y hoy día ya deberíamos terminar con esto, así que nos vemos la próxima semana, chicos. Bueno, hoy día voy a ¿Profe? repetir. Sí, dígame. ¿Me permite ver un poco los cálculos del primer ejercicio, por favor? Sí. De todas maneras, esto lo voy a subir después, así que lo voy a subir inmediatamente, de hecho, así que no se preocupen. El cuestionario, no estoy segura. Creo que sí, la semana pasada fue igual a las 7, ¿no? Bueno, como el otro día mi colega me sustituyó, hoy día a mí me toca hacer esta misma ayudantía de nuevo a las 3, ¿ya? Por si alguien no le quedó muy claro, quiere verlo de nuevo, tiene alguna pregunta extra, lo vamos a ver igual hoy día a la tarde, a las 3. Y sí, el video se va a subir al canal de YouTube y el solucionario, lo que acabo de hacer, también lo voy a subir inmediatamente ahora al iCampus. ¿Ok? Ya, chicos, que tengan un muy buen día, cuídense y que les vaya muy bien en el control. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias, que esté Chao, bien. profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao, cuídense. Sí, Esteban, quédate ahora y hablamos, ¿ok? Ok. Déjame las preguntas por acá. Chuta. Ya, pero es resolver algunos ejercicios. No, pensé que era algo más conceptual. Sí, lo que pasa es que yo tampoco tengo los problemas acá a mano ahora y también tengo que hacer otra cosa ahora. Pero lo que sí podemos hacer es... chuta. No sé si me pueden mandar los enunciados por correo y te lo podría resolver un poquito más tarde. ¿O tienes ejercicio, o sea, consultas particulares del ejercicio o quieres como ver la resolución en general? Ya, envíamelo al correo. Te lo puedo intentar enviar de vuelta con algunos comentarios. Ojalá te sirva como antes del control. ¿Ya? Eso. Te mando mi correo. Espérate. Ahí va. ¿Ya? Ok. Chao, Esteban. Chao, chao a todos. Que estén bien.